¿Qué síntomas va a ser más frecuente? Por ejemplo, el dolor es muy intenso, sobre todo en la alveolitis seca, ¿ya? La ubicación va a estar localizada en el mismo alveolo y esto también se puede irradiar al maxilar o la mandíbula. El tipo de dolor generalmente es espontáneo, o sea que yo no hago nada y ya me está doliendo, ¿ya? O también cuando no, yo hago, por ejemplo, mastico o algo a ese nivel, esto puede aumentar la intensidad del dolor. Y los síntomas se van a aparecer desde el primero al tercer día post-exo 11, van a empezar a recién iniciar los síntomas de dolor. ¿Qué síntoma más frecuente va a tener la alveolitis húmeda? Un alveolo con presencia de un coágulo necrótico, puede tener exudado alveolar, el coágulo va a verse desintegrado, ¿ya? Y va a producir mal olor. En el caso de una alveolitis seca, vamos a tener un alveolo desnudo, ¿ya? Sin presencia de coágulo sanguíneo, o sea, no va a haber ningún coágulo. Las paredes van a estar expuestas, se van a ver limpias, yo voy a poder ver bien en lo que sería el alveolo. Los bordes van a estar dehiscentes y van a haber halitosis también, un mal olor bucal. El tratamiento de la alveolitis en el caso de seca y húmeda. Por ejemplo, en una alveolitis húmeda, la anestesia es preferible colocarla troncular. Vamos a hacer el retiro de la sutura ya una vez que ya ha sido tratada anteriormente. En el caso de la alveolitis húmeda, sí se va a realizar el curetaje alveolar, porque el objetivo en este caso es retirar el tejido necrótico y retirar los cuerpos extraños que hayan en este caso, que puedan haber producido esta alveolitis húmeda. Tenemos que irrigar lo que sería el alveolo para limpiar todo, ¿ya? Irrigamos toda esta parte con una solución antiséptica con clorexina al 0,12% o puede ser con suelo fisiológico a alta presión. ¿Qué indicaciones le vamos a dar al paciente? Sobre todo, las mismas indicaciones que damos cuando realizamos una exodoncia, o sea, no estar escupiendo, estar con dieta blanda, no hacer esfuerzo físico, varias indicaciones, las mismas que damos para el momento de hacer una exodoncia, pero a esto le agregamos solamente antiinflamatorio, porque una alveolitis, a pesar que termine en itis como infección o inflamación, no estamos frente a una infección de tipo bacteriana, sino estamos frente a una inflamación de los tejidos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy un antibiótico en este caso, su efecto no va a ser mejor ni peor, porque no va a tener ningún efecto coadyuvante. Solamente tenemos que dar antiinflamatorio. Y el control va a ser a las 48 horas. En el caso de la alveolitis seca, vamos a poner una anestesia truncular, ¿ya? El retiro de sutura va a ser inherente al procedimiento. Las pastas. Vamos a utilizar pastas para poder colocarla intraalveolar. Puede ser pasta yodoformada, el cual va a reducir el dolor posoperatorio, ¿ya? Puede estar, puede estar o no acompañada de gas para potenciar su retención en el alveolo. La irrigación de la misma forma va a ser con suero fisiológico o con cloricina al 0,12%, y las indicaciones que le vamos a dar al paciente va a ser las mismas de una exodoncia, sin antibióticos y con antiinflamatorio. El control va a ser a las 48 horas y a los 7 días. Y esto debe ser consecutivo. ¿Qué indicadores de éxito voy a tener para que mi tratamiento sea bueno? Que haya disminución del dolor. O sea, yo le hago el curetaje o le hago la instalación de la pasta yodoformada. Si esto disminuye el dolor, va bien. Si hay ausencia de infección, va bien. Si hay formación o mantención del coágulo, esto va yendo bien. Si hay la cicatrización del coágulo, ¿qué quiere decir? Que yo veo que ya el alveolo ya empieza a tapizarse, entonces esto va bien. Entonces, una vez instalada la alveolitis, esta puede remitir entre 7 a 15 días. Eso es para que este hueso expuesto pueda ya formarse un tejido de granulación, pueda descender el dolor y ya pueda eh, ya pasar a un proceso de cicatrización global.
¿En qué caso yo voy a ver que mi alveolitis está fracasando? Entonces, cuando hay una reinfección del alveolo o una reinflamación del alveolo, cuando el avance de la infección va más allá de las paredes del alveolo, entonces yo ya voy a ver de que esto no va bien. Y cuando esto va mucho más allá, ya se instaura una osteomielitis maxilar, en donde ya la inflamación no se va a hacer mucho mayor. Porque partimos con una osteitis local, una osteitis ya mucho más generalizada, y ya pasamos ya después a una osteomielitis maxilar, que sería la complicación mayor en el caso de las alveolitis. Pero esto es con menor frecuencia, pero igual hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué recomendaciones vamos a dar para la alveolitis seca y para la alveolitis húmeda? En el caso de la alveolitis seca, lo primero es la atención. Los pacientes deben ser atendidos de forma urgente, ¿ya? Y esto tiene un grado de recomendación C. ¿Qué tipo de anestesia le voy a instalar a mi paciente? En este caso, la anestesia de elección es una sin vasoconstrictor, ¿ya? Tenemos que irrigar el alveolo con solución antiséptica, por ejemplo, con clorexidina o suero fisiológico, y se tiene que eliminar todo el detritus que haya en ese alveolo. Y este tiene un grado de recomendación C. En el caso de los apósitos, en alveolitis seca, tenemos que el apósito, ¿qué tiene que hacer? ¿Ya? El apósito debe cubrir ligeramente como una pasta temporal, ¿ya? Y esto tiene el propósito de aliviar el dolor. Y esto debe tener un antiséptico que no irrite la zona. Y este para que pueda inhibir el crecimiento bacteriano o fúngico local. Esta pasta, lo ideal es que se reabsorba o se degrade de forma progresiva y que no provoque una respuesta inflamatoria de la zona como cuerpo extraño. Eso es lo que sería ideal que tenga mi apósito para poder tratar al paciente. Y en este caso tiene un grado de recomendación C. En el caso de la medicación, la prescripción solamente son analgésicos y antiinflamatorios. No está destinado a una prescripción antibiótica en estos casos, salvo si es que nosotros vemos una infección local de aumentos de volumen o de repente que esto ya progresando a una osteomielitis, ya se cambia los esquemas a otro tipo de esquemas ya mucho más localizados para en el caso de una osteomielitis o el caso de algo que esté provocando algún tipo de infección o algo parecido. Y en este tiene un grado de recomendación C. ¿Qué indicaciones le voy a realizar a mi paciente? Las mismas como si esta fuera una exodoncia, ¿ya? El tipo de dieta que puede hacer, que no puede hacer, que no esté escupiendo, que el tipo de enjuagatorios, todo ello se le tiene que explicar al paciente, ¿ya? Y esto tiene un grado de recomendación C. El control, en el caso de lo que sería una alveolitis seca, estamos viendo que el control debe ser cada 48 horas y en este caso específicamente para hacer el recambio de la pasta o de la gasa. Y esto para que el alvéolo vaya reduciendo de tamaño y vaya cicatrizando. ¿Qué recomendaciones voy a tener para el caso de la alveolitis húmeda? Entonces, la atención debe ser de urgencia, ¿ya? Y esto tiene un grado de recomendación C. ¿Qué tipo de qué tipo de procedimiento voy a realizar? Entonces, el procedimiento va a ser bajo anestesia local, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es curetear el alvéolo, remover el tejido de granulación que se haya formado o mal formado, que esto muchas veces contiene detritus de alimentos o cuerpo extraño. Entonces, esta es la indicación exclusiva para la alveolitis húmeda, no para la alveolitis seca. La alveolitis seca no se curetea, la alveolitis húmeda sí se curetea y este tiene un grado de recomendación C. La irrigación debe ser profusa con una solución antiséptica en el caso de clorexidina o suero fisiológico, y esto viene a ser para eliminar cualquier tipo de detritus y limpiar de la mejor manera el alvéolo, y esto tiene un grado de recomendación C. ¿Qué medicación voy a usar en una alveolitis húmeda? Específicamente analgésicos y antiinflamatorios, no más. Solamente
un analgésico o un antiinflamatorio, pero no antibióticos. No es necesario dar antibióticos en una alveolitis. ¿Qué otras indicaciones voy a darle al paciente? Es la misma que yo les doy para el momento de hacer un exodoncia. Y esto tiene un grado de recomendación C. El control en el caso de la alveolitis húmeda, vamos a decir que el control va a ser a los 7 días, ¿ya? Y en caso contrario, y no haya una mejoría de los síntomas, ya el paciente puede recurrir al servicio de emergencia si persiste con esta sensación dolorosa. Y esto tiene un grado de recomendación C. ¿A qué conclusiones vamos a llegar en este caso? Tenemos que hacer una técnica que sea correcta. La ejecución de este procedimiento debe ser lo más correcto posible, limpio posible, irrigar siempre, ver cómo está quedando el alveolo, curetear al finalizar, ver comportamientos del paciente, si es que es fumador, si es que se lava bien su boca, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque si ya vemos que el paciente ya tiene todos esos antecedentes, tiene esos factores de riesgo, ya vamos a ver que ese paciente es candidato que se necesita de una alveolitis. En el caso del diagnóstico tenemos que determinar si esta es una alveolitis seca o una alveolitis húmeda. Y eso va a evitarnos que hagamos procedimientos innecesarios. Porque muchas veces colegas hacen tratamientos de alveolitis seca en alveolitis húmeda y así sucesivamente. Entonces tenemos que evitar hacer procedimientos innecesarios y esto va a conllevar a que se inflame mucho más el alveolo en el caso de nosotros realizando un curetaje en una alveolitis seca. Los hábitos nocivos es el fumar y, y esto va a contaminar la herida. Tenemos que ver que el paciente se adapte al tratamiento que nosotros le estamos dando, educar al paciente antes, durante y después del tratamiento para que éste pueda adosarse al tratamiento y pueda generar bienestar en el mismo. Si no conseguimos eso en el paciente, tenemos que nuevamente educarlo y que evite estos hábitos que pueden ocasionar que haya mayores complicaciones. Eso es todo por este tema. Muchas gracias.